Bien. Bueno, buen día a todos. Como siempre, muchas gracias por estar acá, por convocar, por estar acá con nosotros en esta convocatoria. Les pido si pueden ir silenciando los micrófonos y apagando las cámaras. Como les dije recién, estamos grabando la charla para poder después subirla al canal de YouTube, por si la quieren volver a ver o aquellos que no pudieron asistir para compartírsela. Me presento, mi nombre es Ana Martelli, trabajo en la Coordinación Regional Centro-Oeste de la Administración de Parques Nacionales. Les doy la bienvenida a la octava fecha del ciclo de charlas de la CRECE. Para aquellos que son nuevos y es la primera vez que están en nuestras charlas, les contamos que el objetivo es fortalecer la conexión entre los trabajadores de parques nacionales, que estamos abocados a la conservación, los investigadores, que muchas veces trabajan dentro de los parques nacionales, y cualquier interesado en temáticas ambientales, con la intención de acercar la investigación a la gestión y viceversa. La duración de la charla va a ser de aproximadamente 40 minutos, y les cuento que hacia el final va a haber un espacio de intercambio con Marcela, que es la oradora del día de hoy, eh, para hacer preguntas, intercambiar, comentar. La idea del día de hoy es que sea un poquito más dinámico. Antes focalizábamos todo en el chat de manera escrita. La idea de hoy es abrir los micrófonos y poder intentar charlar entre nosotros de manera ordenada. Tal vez sí les voy a pedir que levanten la mano o pidan la palabra desde el chat, pero sí la idea es intercambiar y charlar de manera más fluida. También les cuento que ya se las compartimos recién, pero se los vamos a repetir hacia el final de la charla, que desde la CRECE hicimos una encuesta para consultarles a ustedes qué otros temas de charlas les gustaría que organicemos desde el equipo. Bueno, sin más, paso a presentarles a la oradora del día de hoy. Su nombre es Marcela Orozco, es veterinaria y doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora adjunta del CONICET del Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires. Desarrolla su línea de investigación científica evaluando reservorios silvestres de patógenos en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente lidera una línea de investigación sobre episodios de mortalidad en ciervo de los pantanos en humedales de Argentina. Bueno, bienvenida Marcela, muchas gracias y sin más los dejo con ella. Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos y todas. Realmente agradezco muchísimo a la Administración de Parques Nacionales y especialmente a la coordinación de este ciclo de charlas, a Anita, a Lore, bueno, que realmente, nada, siempre es un gusto estar participando de estas instancias. Y por supuesto, bueno, a toda la gente de Parques Nacionales, y especialmente a todos los que están hoy presentes acá en esta charla. Bueno, yo les voy a contar un poco sobre, sobre este tema que hoy nos convoca, que son las enfermedades emergentes y especialmente los coronavirus. Armé una presentación, pero como decía Anita, está bueno que por ahí se puedan ir anotando dudas o cosas que quieran conversar después y las vamos intercambiando más adelante. Voy a poner el temporizador para no excederme en el tiempo. Y entonces, bueno, ya agradeciéndoles a todos, doy inicio a, a la presentación. A ver si ustedes me dicen si está ok, si pueden ver la presentación. A ver. A ver, todavía no. Ahí Ahí sí, vamos. perfecto. Ahí se está. A ver. Sí, ahí la vemos y habría que Ahí poner vamos. modo Ahí presentación tal estoy. vez. Bárbaro. Ahí sí. Bueno, entonces contarles un poco que vamos a hablar de lo que son las enfermedades emergentes y puntualmente vamos a hablar de los coronavirus que hoy nos tocan tan de cerca. Gracias por la presentación, ya un poco saben a qué me dedico y con qué trabajamos en nuestro grupo de investigación y básicamente lo que hacemos es estudiar los patógenos en sus reservorios silvestres. Y por eso puntualmente los coronavirus y otros patógenos, incluso muchos transmitidos por vectores, son como el objeto de nuestro gran interés. Bueno, un poco para dar el marco a esto de lo que vamos a hablar hoy, volver sobre esta definición de la salud,
con una visión integral, ¿sí? O sea, ya no estamos hablando de la salud animal, de la salud de los humanos y el ambiente como compartimentos estancos, sino que hoy ya sabemos que la salud se contempla como un todo, ¿sí? Donde todos los componentes están interrelacionados y dependen uno del otro, ¿sí? Esto que parece algo que repetimos todo el tiempo, como un mundo, una salud, realmente hoy cobra muchísima importancia porque vemos que algo que sucede en un pequeño compartimento de este sistema termina afectando al mundo entero. ¿Sí? Entonces me parece que es buenísimo volver a plantearnos qué es lo que nosotros mencionamos y a qué apuntamos cuando hablamos de una salud, ¿sí? O sea, la salud global, la salud del mundo. Bueno, y un poco en relación a eso, tratar de entender cómo funciona este sistema, tratar de entender qué sucede con los agentes infecciosos y parasitarios, que realmente son parte de los ecosistemas, ¿sí? Forman una parte integral. Fíjense que nosotros conocemos históricamente una gran cantidad de patógenos que afectan a los humanos, que afectan a los animales de producción, y realmente, en comparación con eso, conocemos bastante poco sobre los agentes infecciosos que pueden estar presentes, por ahí no necesariamente afectando, en poblaciones silvestres, ¿sí? Y un poco este es el punto sobre el que vamos a girar. Fíjense además, en este último tiempo, estamos hablando de lo que se denomina la microbiota. ¿Sí? Si prestamos atención a cualquier planta animal, sabemos que existe una gran cantidad de bacterias, hongos, virus, que forman ese ecosistema, ¿sí? Del que estamos hablando. Entonces acá, volver un poco a pensar qué rol están cumpliendo los patógenos en este contexto ambiental y también evolutivo. Fíjense que los patógenos, que son una parte común de los ecosistemas, también pueden influir en la abundancia de determinadas especies, a tal punto que son capaces de ejercer un control poblacional en algunas circunstancias. Por ejemplo, como ocurre con la disponibilidad de recursos, con la disponibilidad de ambiente, de hábitat, o sea, de la presencia de predadores, la existencia de competidores. Bueno, todo esto forma parte de los mecanismos de regulación ambiental y las enfermedades son un componente más. Fíjense hasta qué punto, ¿sí? Las enfermedades pueden llevar a la extinción de determinados hospedadores e incluso entonces pueden hasta ser capaces de impulsar de alguna manera la evolución. Sabemos entonces que muchos agentes infecciosos y parasitarios circulan en sistemas en equilibrio. Un ecosistema en equilibrio es un ecosistema que es capaz de mantener su integridad y que es capaz de volver al equilibrio, tiene capacidad de recuperarse, ¿sí? Lo que se denomina resiliencia. Sin embargo, sabemos perfectamente que existen determinadas acciones que tienen que ver con el fuerte disturbio ambiental que ocurre hoy en los ecosistemas que de alguna manera determina un desequilibrio de los mismos y determina lo que nosotros estamos llamando nuevos ambientes, ¿sí? Voy a poner este mapita para mostrar un poco lo que sucede hoy a nivel mundial. Pongo esto precisamente porque es el sudeste asiático el sitio donde ocurre la mayor tasa de deforestación en los últimos 40 años, tiene una pérdida de la superficie forestal de cerca del 30%, pero bueno, si ustedes ven la intensidad del color rojo en el mapa, van a poder ver que son muchas las áreas, las regiones del mundo donde está ocurriendo una fuerte pérdida de la superficie forestal. Y tenemos el ejemplo de Sudamérica, donde nosotros estamos formando parte, sobre todo en el norte de nuestro país, de este color rojo más intenso, ¿no? Entonces, como les decía recién existen estos nuevos ambientes que se generan precisamente a partir del disturbio ambiental, que son ambientes donde puede ocurrir el contacto. ¿El contacto entre quién? El contacto entre patógenos que circulaban en ambientes silvestres exclusivamente, que muchas veces desconocíamos, y el hombre o determinados reservorios animales que
funcionan de alguna manera como puentes, ¿sí? Que acercan entonces esos patógenos que circulan en ciclos silvestres a las personas. Estos ambientes de interfaz, siempre pongo esta foto es del Chaco seco argentino hace unos años. Cuando saqué esta foto yo estaba ahí y pensé, bueno, realmente qué más representativo y triste de la degradación ambiental que ver precisamente digamos, un lugar donde el contacto entre los humanos y el bosque es tan estrecho, ¿sí? Esto justamente era una casita que se había construido por la misma gente que estaba deforestando en esa zona y, bueno, lógicamente por un montón de cuestiones relacionadas con sus características propias del ambiente mismo, nos mostraban este panorama, ¿no? Otro sitio donde ocurre el contacto son áreas de interfaz que se generan en, cuando se comercializa la fauna silvestre. Por ejemplo, estos son algunas imágenes de los mercados en el sudeste asiático, donde vemos que muchas especies silvestres son extraídas de sus ambientes naturales, y no solo eso, sino que muchas veces son criadas para ser vendidas en mercados. Esto establece entonces una posibilidad, una chance de contacto. Y entonces se habla de lo que se denomina la tormenta perfecta, ¿sí? Que es el momento, digamos, la circunstancia en la que ocurre lo que llamamos el spillover. En la tormenta perfecta que determina el spillover o salto zoonótico tenemos varios componentes. Por un lado, los animales infectados, por otro lado, secreciones infecciosas de esos animales infectados, por otro lado, un contacto muy cercano entre las partes y que este evento se repita en el tiempo. Eso es lo que se denomina la tormenta perfecta y que da lugar a lo que conocemos como spillover o salto zoonótico. Fíjense esta gráfica de Karesh, donde lo que nos está mostrando es, si ustedes miran la imagen, van a ver estos ciclos en color rosado más abajo, que representan precisamente los ciclos silvestres, ¿sí? Que ocurren de manera regular a lo largo del tiempo. Y en un momento ocurre el spillover, si ustedes ven ese salto desde las especies silvestres, de los patógenos directamente o a través de vectores, hacia los animales domésticos, incluso hacia algunas otras especies silvestres que tienen más contacto con las personas. En los animales domésticos podría ocurrir una amplificación, ¿sí? Y saltar hacia las personas. ¿Es necesario que exista siempre un animal doméstico o un hospedador intermediario? No. El spillover se puede dar directamente entre los ciclos silvestres y las personas. Una vez que estos agentes llegan a las personas, generalmente los humanos funcionan como amplificadores, obviamente dependiendo de qué agente estemos hablando, y entonces muchas veces lo que vemos es que los virus adquieren esa capacidad de transmitirse de persona a persona. Bueno, pero la buena noticia a todo esto es que la tormenta perfecta no ocurre siempre. Tiene que haber una serie de factores realmente alineados que permitan que esta tormenta perfecta se dé. Y esos factores alineados son realmente muy complejos. Voy a hacer un pequeño resumen en base a una publicación bastante reciente, donde lo que podemos ver es que, en primer lugar, la tormenta perfecta va a depender de la distribución y de la intensidad de infección que tienen esos hospedadores reservorios que se encuentran en ambientes silvestres. La distribución del hospedador, la densidad, o sea, todas las características directamente relacionadas con el hospedador y con la prevalencia de infección y la intensidad de infección de ese agente en el hospedador silvestre, en ese reservorio o hospedador silvestre. En segundo lugar, tenemos otro plano, digamos, que se debe cumplir, que tiene que ver con la liberación del patógeno desde ese hospedador y la supervivencia, ¿sí? Para poder desarrollarse y diseminarse. Y acá hay 3 escenarios que plantea este trabajo, donde nos muestra
de distintas formas, o sea, de manera directa, o sea, con la eliminación del patógeno por parte del reservorio, o por ejemplo, en el sacrificio de animales que se utilizan para consumo, o en lo que tiene que ver con la transmisión de patógenos a través de vectores, que determinan lo que se llama la presión del patógeno, ¿sí? En tercer lugar, la exposición de los humanos. No todos los humanos están expuestos a esos patógenos. Y esto está relacionado con el comportamiento de los humanos, está relacionado con las tasas, por ejemplo, de mordedura de un vector hacia los humanos, o con la misma preparación de esos alimentos, ¿sí?, que tienen origen animal. Esto entonces determina dosis y rutas de exposición, y en última instancia también tenemos la susceptibilidad del hospedador. No todos los hospedadores son susceptibles, ¿sí? Existen barreras estructurales, existen diferencias en la respuesta inmune, ¿sí? Realmente el hospedador tiene que ser susceptible, el nuevo hospedador, ¿sí?, tiene que ser susceptible para que esta tormenta perfecta se cumpla. Entonces, dicho esto, sabemos que si bien estas amenazas muchas veces son silenciosas y por suerte no todas provocan pandemias, existen sí nuevas amenazas para esos hospedadores susceptibles, que son las denominadas enfermedades emergentes. Bueno, sabemos que las enfermedades emergentes son enfermedades que son nuevas, para definirlas simplemente, ¿sí? Sabemos también que el 60% de las enfermedades humanas infecciosas son zoonóticas, es decir, vienen de los animales, y que al menos un 75% de los agentes patógenos de las enfermedades infecciosas emergentes, ¿sí?, que se encuentran en el ser humano, tienen un origen animal, ¿sí? O sea, los porcentajes son muy altos. Bueno, vamos a hablar un poquito de algunas pandemias que han marcado, ¿no?, la historia del mundo. Por ejemplo, el HIV en África. Sabemos que el virus de la inmunodeficiencia de los simios se identificaron cerca de 40 especies de primates no humanos que portaban esos virus, ¿sí? Al parecer hubo transmisiones múltiples entre distintas especies que dan origen a 2 virus que tienen capacidad de infectar a las personas. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, básicamente por el contacto con sangre de los animales a través de la caza y del consumo. Entonces tenemos el HIV-1, que es el virus que está estrechamente relacionado con el virus de la inmunodeficiencia del chimpancé, que aparentemente en un evento de transmisión en Camerún da lugar al grupo M de HIV-1 que provoca la pandemia de SIDA, que hoy afecta a cerca de 36 millones de personas en el mundo. Y el HIV-2, que es un virus estrechamente relacionado con el virus de Cercospora, que está inicialmente restringida a África. Bueno, otra enfermedad emergente de muy fuerte impacto es ébola. Yo no sé si ustedes vieron, pero antes de ayer, se declaró otro brote en Congo. Ahora vamos a ver un poquito de eso. El ébola aparece en 1976, ocurren dos brotes simultáneos cerca del río Ébola, en Congo, y ocurren de manera simultánea brotes en Gabón y en el Congo, en humanos y en gorilas y en chimpancés. Les puse esta imagen para que puedan ver que el virus circula en especies silvestres, por ejemplo, o sea, a partir de murciélagos, ¿sí?, pasa a especies silvestres, ocurre una transmisión silvestre de ese virus, ¿sí?, virus que pasa desde los murciélagos a antílopes y, por ejemplo, también a primates. Cuando ocurre el consumo, ¿sí?, fíjense, ahí tienen al hombre, ¿sí?, con un primate utilizado para consumo, ocurre entonces este contacto estrecho y la transmisión a las personas. El virus luego adquiere esta capacidad de transmitirse entre personas muy fácilmente a través de prácticas funerarias o a través del cuidado de los enfermos, que es una de las mayores de las formas de transmisión más frecuentes.
En 2014, el brote que hubo en África saltó desde las zonas rurales hacia zonas urbanas. Fue el primer caso fuera de África, en España. En 2018 se decreta el último brote, un brote que está vigente hasta hoy, con diferentes brotes en distintas regiones. Hubo 11 brotes hasta hoy. El brote número 11 se declaró hace 3 días, el 1 de junio, donde ya tenemos 6 casos con 4 personas que murieron. Y si ven acá, tenemos los números, ¿sí?, de personas infectadas. Hasta hoy, esto que pueden ver es lo bajé ayer de la web, ¿sí? Entonces, tenemos 25 brotes hasta hoy en África subsahariana. Otro patógeno de gran interés, por lo menos a mí me resulta muy interesante la historia de esta enfermedad emergente, es Nipah. Nipah es un paramyxovirus que tiene como reservorio natural los murciélagos Pteropus, ¿sí? Son murciélagos frugívoros. En determinado momento en Malasia ocurre la deforestación de ciertas áreas para producir palma aceitera y a su vez se instalan granjas de cerdos para producción. Los murciélagos entonces, que ven afectado su ambiente, que se desplazan, ¿sí?, para alimentarse entonces de esas palmeras datilígeras. El virus tiene la capacidad de sobrevivir en soluciones azucaradas y entonces los murciélagos que consumen esos frutos contaminan las frutas que caen al suelo de la granja donde están los cerdos. Fíjense, entonces esos cerdos que estaban en producción consumen la fruta contaminada y no solamente actúan como hospedadores intermediarios en la transmisión a las personas, sino que amplifican el virus. Los cerdos se faenan, la carne se consume, también se exporta, se infectan las personas y entonces tenemos un ejemplo increíble de lo que es realmente un spillover, ¿sí? Las personas no solamente se infectan a través del consumo y del contacto con los cerdos, sino que se infectan a través de los frutos o los frutos infectados. Y después hubo algunos brotes en Bangladesh y en otras regiones cercanas con una transmisión directa por ingesta o por contacto con los frutos. Bueno, y llegamos a los coronavirus, que tanto nos han dado que hablar en el último tiempo. Bueno, coronavirus hay muchísimos, realmente ya todos somos un poco expertos en coronavirus, sabemos más de coronavirus, podríamos decir, que de cualquier enfermedad conocida en estos últimos tiempos, pero bueno, siempre hay alguna duda respecto a cuántos coronavirus hay, cómo es que circulan. Bueno, la realidad es que coronavirus de humanos, ya sabemos que hay muchísimos, hay alfa, beta, gamma, delta coronavirus, ¿sí? Y ustedes pueden ver en este gráfico que salió publicado hace unos años, donde diferentes coronavirus circulan en poblaciones animales muy diversas. Tenemos coronavirus que afectan cetáceos, coronavirus que afectan murciélagos, coronavirus que afectan cerdos, coronavirus que afectan camélidos, bueno, una gran variedad de coronavirus, como pueden ver. Pero bueno, tenemos un grupo de coronavirus que son altamente patógenos, ¿sí? Estos coronavirus como el SARS, el MERS y el SARS-CoV-2, que hoy está provocando la pandemia. Bueno, estos grafiquitos quizás ya los vieron, son unos gráficos que utilizamos para armar un videíto de difusión, pero un poco para contárselos nuevamente. Sabemos que SARS, la epidemia que ocurre en China en 2002 a 2004, es una epidemia que se origina en poblaciones silvestres de murciélagos, ocurre un disturbio ambiental, los murciélagos entran en contacto con un intermediario, un hospedador que podrían haber sido las civetas, esto es lo más cercano a la realidad que tenemos hoy publicado y comprobado. Hay una recombinación genética de varios coronavirus, este virus salta entonces desde los murciélagos a las civetas, en las civetas el virus se amplifica, ¿sí? Las civetas funcionan como hospedadores intermediarios y el virus pasa a las personas. ¿Qué sucede? ¿Por qué ocurre este contacto? Las civetas son capturadas por las personas para ser vendidas en mercados de animales. Y no solamente para ser vendidas, sino que son criadas para venderse en los mercados de animales. Entonces el contacto con las personas es muy estrecho y una vez que el virus adquiere la capacidad, salta de las civetas a las personas, se empieza a transmitir entre personas, ¿sí? ¿Qué sabemos hoy? Bueno,
que existe cierta corriente que dice que las civetas no son el hospedador intermediario, sino que las personas, una vez que el virus estuvo circulando entre personas, pudieron haber contagiado, transmitido el virus a las civetas, que obviamente funcionaron como amplificadores y complicaron aún más el cuadro epidemiológico. Marco esto porque lo vamos a retomar un poquito después. Estas son unas imágenes de los mercados de China, ya por los años 2003 más o menos. ¿Y qué se sabe? Bueno, desde entonces la vigilancia epidemiológica del brote en China fue muy fuerte, se hicieron muchísimos muestreos, la realidad es que como hoy nos preguntamos para el SARS-CoV-2, para SARS, también se pensaba, bueno, ¿cuál es el origen? Entonces se estudiaron muchísimas poblaciones de murciélagos para saber de dónde venía ese virus. Lo que se sabe hoy es que hay una gran cantidad de coronavirus que se encontraron tanto en los murciélagos cerradura y en las civetas, pero distantes genéticamente del SARS, ¿sí? Sin embargo, hace unos años un trabajo publicado detectó precisamente que diferentes especies de murciélagos que habitaban unas cuevas en Yunnan portaban todos los componentes del genoma del SARS-CoV-1, ¿sí? Incluidos genes altamente variables. Lo que se supone que ocurre es una recombinación secuencial, ¿sí?, de distintos precursores de ese SARS, que podría haber ocurrido en un murciélago, ¿sí?, y que luego fue transmitido a las civetas. Este es el trabajo publicado en PLOS, hay una serie de trabajos relacionados con que después se los puedo compartir, es realmente muy interesante, porque fíjense que nosotros estamos hoy pensando, bueno, ¿cuál es el origen del SARS-CoV-2? Todos medio desesperados para saber, bueno, este paper se publicó en el año 2017, 15 años más tarde del brote de SARS de 2003. Así que tenemos mucho estudio por delante. Bueno, la epidemia de SARS dejó 8.500 casos con 800 muertes. Es un brote que se controló, aunque hubo 29 países afectados, y no hay casos desde el 2004. Otro virus también muy interesante es el MERS, ¿sí? El MERS-CoV es un coronavirus. Este MERS circula de manera enzootica en poblaciones de dromedarios. ¿Cómo ocurre entonces cómo ocurren los spillovers? Bueno, se supone que este virus circula en poblaciones de dromedarios a partir de un spillover desde murciélago. Los dromedarios tienen un estrecho contacto con las personas. Hoy se sabe que los reservorios son los dromedarios infectados en su estrecho contacto con las personas realmente transmiten ese virus a las personas y el virus en las personas adquiere esta capacidad de transmitirse entre ellos. Para que se den una idea de qué estamos hablando y en qué contexto estamos hablando, la población mundial de camellos, según la FAO, es de alrededor de, o sea, de camélidos, es de alrededor de camellos dromedarios, es de alrededor de 29 millones, de los cuales el 95% son dromedarios, ¿sí? Más del 80% de esa población vive en África. Les muestro esta foto para que tengan una idea del contexto ambiental del que estamos hablando. Y la mayoría son mantenidos por los pastores en lo que se llama el Gran Cuerno de África, donde Somalia tiene 1/3 de la población mundial de dromedarios. Fíjense, acá puse un mapita, pueden ver lo que se llama el Cuerno de África y lo que es Medio Oriente, Arabia Saudita. Los camellos proveen leche a las poblaciones humanas, ¿sí? Entonces se supone que tal vez haya una relación entre el consumo de leche y de otros productos como carne, de estos animales a las personas, y el spillover puede ocurrir a partir de ahí, pero es algo que se encuentra en estudio. Existe un movimiento transfronterizo desde África hacia Medio Oriente, a pesar de que los animales atraviesan cierta cuarentena. Como ven, los animales van y vienen por diferentes regiones. Estas son las zonas en las cuales el virus circula de manera enzootica, o sea, circula en poblaciones de dromedarios. Bueno, este brote está vigente hoy. Tenemos casos ahora hace unos meses atrás, y hasta hoy se cuentan cerca de 2.500 casos con 900 muertes, y hay 27 países afectados, pero casi todos se encuentran, los casos, digamos, la mayoría de los casos se encuentran en el Cuerno de África y Arabia Saudita.
Como les decía, el brote está vigente y tiene una alta mortalidad. MERS tiene una tasa de mortalidad del 35%, aunque no tiene una transmisibilidad tan alta. Bueno, para el caso de COVID-19, que hoy nos está tocando tan de cerca, tenemos, como pueden ver en esta gráfica, una gran cantidad de signos de preguntas, que posiblemente demore mucho tiempo que podamos resolver. ¿Sí? Sabemos que el virus es muy similar al que causó SARS en 2003, se están haciendo muchísimos estudios para encontrar cuál es el hospedador intermediario. Hace unos días salió un trabajo que habla de la competencia que podría tener el pangolín como intermediario, ¿sí? Y bueno, se sabe entonces que los murciélagos han transmitido el virus a algún hospedador intermediario aún por determinarse, y que este hospedador en contacto con los humanos ha transmitido el virus que ha adquirido la capacidad de infectar a las personas y de transmitirse entre personas. Hoy este virus está absolutamente adaptado a transmitirse persona a persona. Bueno, un poco viendo cómo vamos de tiempo, vamos bien. ¿Qué sabemos entonces de COVID-19 y animales? Ayer hablaba un poco con Lore y pensábamos, bueno, ¿qué es lo que puede llegar a ser más novedoso contar? Realmente hay tanta información circulando y tanta información que no sabemos si es real o no, que lo que quise hacer es un poco traer a esta charla los casos y la información confirmada que tenemos sobre coronavirus en animales. Por supuesto, y todos los recursos, diríamos que el gran porcentaje de recursos está destinado a estudiar COVID-19 en las personas y al tratamiento, al diagnóstico, a la vacunación. Entonces, los estudios en animales muchas veces no son prioritarios, lo cual es lógico, y entonces los datos que tenemos son a veces hallazgos oportunistas o casos que, bueno, aparecen por algunos pocos estudios experimentales. Bueno, sabemos un montón al lado de lo que sabemos de otras especies, sabemos que hay muchos casos en animales domésticos, tampoco muchos, la verdad que al lado de los casos que tenemos a nivel mundial, los casos en animales son muy, muy poquitos, pero sí sabemos que tenemos perros infectados, tenemos gatos infectados, sabemos que los gatos pueden transmitir de manera experimental, ahora lo voy a contar, el virus a otros gatos, y sabemos que las personas somos hoy por hoy la fuente más importante de coronavirus. Entonces somos nosotros, las personas, los que podemos transmitir el virus a otras especies, ¿sí? Entonces, como les decía, hay sobre todo una gran cantidad de gatos domésticos infectados, y ayer, por ejemplo, salió otro trabajo publicado donde se menciona unos casos de perros infectados en Estados Unidos, más allá de los perros que ya había reportados infectados en Hong Kong. Bueno, se han hecho una serie de estudios experimentales en animales domésticos y lo que sabemos es lo siguiente, que los gatos y los hurones de compañía son especies susceptibles, ¿sí? Eso está comprobado de manera experimental. ¿Qué significa esto? Bueno, que las condiciones de laboratorio suelen ser diferentes a las condiciones, digamos, de la vida real, pero que ya nos están dando una primera punta de la alerta que uno debería por lo menos tener de manera precautoria. Estos animales, sobre todo los gatos, pueden mostrar signos clínicos de COVID si se exponen al virus, los gatos y los hurones. Los gatos, a su vez, se conoce que pueden transmitir el virus a otros gatos si tienen un contacto estrecho. ¿Sí? De manera experimental, gatos que estaban alojados en jaulas vecinas pudieron transmitirse el virus de uno a otro. Esto en animales domésticos, pero bueno, a todos también nos interesa qué sabemos en animales silvestres. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque el virus se supone que está originado en especies silvestres. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué rol cumple la fauna silvestre? Por un lado, en la emergencia del patógeno, pero por otro lado, ¿qué puede pasar con la fauna silvestre hoy? Bueno, conocemos entonces algunos casos de animales infectados que se mantenían en cautiverio. Los felinos en el Bronx, sabemos que hubo unos tigres de Bengala infectados, y algunos leones africanos tuvieron síntomas respiratorios. Bueno, esos casos fueron confirmados, y son animales que si bien presentaron algunos una sintomatología,
La sintomatología fue leve, los animales atravesaron la enfermedad, pero fueron confirmados positivos al SARS-CoV-2. Bueno, hubo un tiempo en el que supimos bastante poco de qué es lo que pasaba con el virus en los animales silvestres o en animales silvestres mantenidos en cautiverio. Por ejemplo, a fin de abril hubo una alerta donde se demostró que en 2 granjas de piel de bisón, del neobisón bisón, había animales infectados. Pero, ¿qué llamaba la atención de este caso? Bueno, lo que llamaba la atención era que no solo que los animales estaban infectados, sino que tenían síntomas respiratorios y que había una mayor tasa de mortalidad en esas granjas. Esto ocurre en los Países Bajos y pone en alerta al sistema de salud, porque a partir de ese momento empiezan a aparecer casos en diferentes criaderos, en diferentes granjas. Y hoy tenemos, por ejemplo, ayer se reportaron ya una gran cantidad de animales sospechosos en 3 granjas infectadas. Y hay algo acá que se está estudiando en profundidad, y es que gatos domésticos, asilvestrados o domésticos que circulaban en esas granjas, también se infectaron, y que hay un punto importante que tiene que ver con que en esas granjas hay humanos positivos. ¿Qué sucede acá? La pregunta es, lo más lógico, pensando como venimos pensando hasta ahora, es que los humanos han transmitido el virus a los bisones y que entonces los bisones altamente susceptibles han diseminado el virus en las granjas. Bueno, hoy esto está en duda y no se sabe realmente si los humanos han transmitido el virus a los bisones o si hay otra circulación del virus entre gatos y bisones o entre bisones. Sí, eso hoy está en estudio y es uno de los puntos que más preocupa en esta región en cuanto a lo que es el control epidemiológico en Países Bajos, ¿no? Bueno, sabemos que los primates son susceptibles por una proximidad genética con los humanos. Es probable que el SARS-CoV pueda ingresar a las células, se pueda replicar, pueda mostrar signos clínicos y tal vez transmitirse entre animales. Esto está confirmado para macaco rhesus, está confirmado para algunas especies de grandes primates del viejo mundo, pero, bueno, uno se pregunta, ¿qué casos tenemos? O sea, dado que hay tantos coronavirus que circulan en humanos, bueno, hay casos ya de transmisión de coronavirus diferentes desde las personas a los primates. Bueno, sí hay un caso muy emblemático, lastimosamente, donde se comprobó la transmisión de un coronavirus, OC43, desde los humanos a los simios, a chimpancés concretamente, que ocurre desde humanos turistas que visitaban el Parque Nacional Tai en Costa de Marfil. Ahí se comprobó entonces la transmisión desde un virus, un coronavirus, hacia primates susceptibles. Bueno, pero acá nos preguntamos, ¿qué es lo que determina la susceptibilidad de las especies? Bueno, esta es una pregunta que nos hacemos todo el tiempo, y hoy sabemos que el virus, el SARS-CoV-2, se une a un receptor que se llama ACE. Todos ya vimos la figurita del receptor ACE, la espiga, bueno, como les decía ya, todos somos un poco expertos en coronavirus. Pero bueno, acá lo interesante es que ese receptor ACE es una proteína que está formada por aminoácidos, y esa secuencia de aminoácidos es diferente en distintas especies, ¿sí? Entonces, lo que determina, ¿sí?, la susceptibilidad es la estructura de ese receptor ACE. No en todos los receptores de distintas especies el virus encaja justo, digamos. Entonces, sabemos sí que los grandes simios, los chimpancés, bonobos, gorilas, orangutanes, casi todos los monos africanos y asiáticos tienen el mismo conjunto de 12 residuos de aminoácidos clave que tiene el receptor ACE humano, ¿sí? Con lo cual se supone que existe una alta susceptibilidad. Bueno, hablando entonces de la susceptibilidad, hay un par de estudios en los cuales se modeló, se hizo una predicción y se dijo, bueno, de acuerdo a las características que tiene este receptor, hay algunas especies que podrían ser más o menos susceptibles. Se modeló la susceptibilidad para algunas especies, ¿sí?, sobre todo para las especies clave. Entonces tenemos alta susceptibilidad para algunos primates, pero bueno, también se encontró, después esto se los puedo pasar también para que lo vean, de todas maneras siempre entendiendo que esto es un modelo, para que vean que hay algunas especies que podrían, de acuerdo a las características del receptor, ser un poquito más o menos susceptibles.
Bueno, para ir cerrando, entonces nos preguntamos qué podemos hacer hoy, ¿no? ¿Dónde estamos parados? Bueno, hoy estamos parados, vieron el gráfico que les mostré antes, estamos parados acá, justamente en tratar de aplanar la curva. De aplanar la curva de un virus que se está transmitiendo de manera muy eficiente de persona a persona. Entonces, bueno, básicamente trabajar en este punto y en todas las cuestiones relacionadas a la prevención, ¿sí? Básicamente, de la transmisión. Por eso estamos en cuarentena, por eso en muchos lugares, a pesar de que las fases del aislamiento han ido cambiando en diferentes regiones, en las zonas donde la transmisión es comunitaria, el aislamiento hoy es una estrategia clave para el manejo del brote. Bueno, lo que tenemos que recordar de manera precautoria siempre es que existen muchísimas personas que son infecciosas sin síntomas. Esto significa, se considera casi que un 80% de las personas infectadas no tienen síntomas o son presintomáticas. Esto significa que muchas personas infectadas sin saberlo pueden llegar a contagiar, a transmitir el virus a otros hospedadores, ¿sí? Que pueden ser humanos o no, no lo sabemos. Por ejemplo, en el caso de los gatos, los perros que fueron diagnosticados positivos, siempre hubo un humano infectado en la historia, ¿sí? También, bueno, sabemos que hoy por hoy SARS-CoV-2 está presente en una proporción muy significativa de humanos en todo el mundo, tenemos una pandemia histórica, entonces sabemos que hay muchísimos infectados registrados y muchos otros infectados que como no tienen síntomas no se encuentran registrados. Entonces el impacto podría ser aún mayor. Sabemos que SARS-CoV-2 puede infectar una amplia gama de mamíferos, que son mamíferos distantes, pero no sabemos a cuáles especies puede infectar. Sin embargo, sabemos que tiene la capacidad de hacerlo. Y que el virus que estamos enfrentando hoy es un virus que es muy transmisible, o sea, ya sabemos que es la clave, la estrategia de este virus es poder transmitirse de manera muy eficaz de persona a persona. Incluso sabemos que este coronavirus tiene la capacidad de recombinarse con otros coronavirus, incluso puede mutar, esto obviamente lleva mucho tiempo, y entonces esto nos tiene que mantener de algún modo alertas, ¿sí? Estamos ante un coronavirus con estas particularidades. Entonces, los humanos sin saberlo podemos transmitir el virus a poblaciones de mamíferos silvestres. Eso implica un riesgo. Y traigo de vuelta este gráfico que mostré antes, porque fíjense, muchísimos años más tarde, esto es SARS 2003, China, ¿sí? Y estamos hablando de que estamos en el 2020, y durante todos estos años se cuestionó qué era lo que estaba pasando con las civetas, y si las personas habían sido las que habían transmitido el virus a las civetas. Entonces, ojo con esto, estos virus adquieren la capacidad de transmitirse entre personas y entonces como tiene una gran variabilidad, se pierde un poco el hilo de la transmisión y es muy difícil saber cómo ocurre el spillover, de dónde a dónde, ¿sí? Entonces, solo para estar alertas. Por otro lado, la realidad es que hoy desconocemos muchísimo sobre el rol que la fauna silvestre tiene en la transmisión del SARS-CoV-2 tal como existe actualmente, ¿sí? No tenemos la menor idea qué puede pasar si un humano infectado estuviera en contacto con poblaciones silvestres de especies susceptibles. La realidad es que no lo sabemos. Sí sabemos, lo que les decía antes, que existe una fuerte sospecha de que los humanos y que digamos, este brote en bisones en Países Bajos involucró no solamente a los bisones, sino también a humanos y a gatos, y eso está en estudio, por lo cual hay que pensar y estar muy alerta con estas especies susceptibles. Esto es justo la nota de PROMED que lo hace público. Y entonces, bueno, muchas entidades internacionales y nacionales hacen alguna serie de recomendaciones. Por ejemplo, para ir cerrando, contarles a grosso modo que el Fish and Wildlife Service y el grupo de especialistas de murciélagos de la Comisión de Supervivencia de Especies de IUCN, de murciélagos,
Recomendó suspender el trabajo de campo que implique interacciones directas con murciélagos, ¿sí? Esto está en la página web. Hay muchas otras recomendaciones en relación a qué hacer o no con tal o cual especie internacionales, y también tenemos recomendaciones nacionales. El Ministerio de Ambiente sacó una cartilla con medidas preventivas para zoológicos y centros de rescate, perdón, el Ministerio de Salud, junto con el Ministerio de Ambiente, y el Ministerio de Ambiente está también trabajando en una cartilla que aparentemente estaría saliendo en estos días con algunas recomendaciones precisamente para zoológicos, centros de rescate, criaderos, etc. Por su parte, bueno, en nuestro caso, como investigadores de CONICET, tenemos suspendidas las actividades de campo, sobre todo en áreas donde ocurre circulación comunitaria del virus, y algunas provincias establecieron sus propias regulaciones en referencia a qué hacer con los trabajos de campo. Bueno, las precauciones generales, a ver, ¿por qué nos tenemos que preguntar si nuestra actividad tiene riesgo o no, y si tenemos que tomar o no determinadas medidas? Bueno, hace poquito leí un trabajo donde mencionaba, bueno, cuáles son los riesgos que sabemos o precautoriamente que deberíamos tener en cuenta. Bueno, en primer lugar, sabemos que es imposible determinar individualmente la susceptibilidad para todas las especies de mamíferos conocidas. O sea, es imposible. Con todas las especies de mamíferos que existen, es imposible saber cada una si es o no susceptible. Entonces, de manera precautoria, las personas que interactúan directa o indirectamente con mamíferos deberían tomar precauciones sanitarias, ¿sí? Para evitar la transmisión, o por lo menos para prevenir la transmisión a la fauna silvestre. Esto obviamente va a proteger a muchas especies animales, algunas especies incluso en peligro de extinción, de la enfermedad. Y en última instancia, algo que posiblemente sea muy poco probable, pero que es potencialmente posible, para evitar que se establezcan nuevos reservorios de SARS-CoV-2 en animales silvestres. Realmente no sabemos cuál es la chance de que esto ocurra, ¿sí? Pero sí sabemos que lo que decíamos antes, son virus que tienen una gran capacidad de recombinarse, una gran capacidad de mutar, que circulan virus muy parecidos en poblaciones silvestres. Entonces es muy importante estar alertas, ¿sí? Sin tener miedo, ser lo suficientemente precavidos, ¿sí? Entonces, bueno, ya para ir cerrando, dejo el espacio para algunas preguntas. Voy a dejar de compartir la pantalla, si lo logro. A ver si estamos. Perfecto. No sé si ahora me ven. Sí, te vemos perfecto. Yo voy a habilitar mi cámara también. Te vemos muy bien, Marce. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la Buenísimo. presentación. La verdad Bueno, que súper clara, muy amena. Y bueno, fuiste respondiendo un montón de dudas. Sí, ¿no? Que uno va teniendo a medida que va escuchando esto en los noticieros, en el diario, en todos lados. Y la información a veces es tan variada que no sabes, ¿viste? Con qué quedarte, qué creer. Los por eso un invito poco a... la idea era contar un poco lo que sabemos, que digamos que está confirmado. Y obviamente siempre tener, por lo menos esa es una visión que yo tengo, que prefiero siempre pensar en una postura precautoria y bueno, estar alerta a lo que puede suceder, ¿no? Y me parece que un poco es lo que todos los que trabajamos en ambientes silvestres estamos tendiendo a hacer, ¿no? Sí, totalmente. Yo, si bien trabajo en parques nacionales, voy a hablar por mí. Personalmente, digamos, siento que tendríamos que apuntar a tomar la misma postura del principio precautorio, ¿no? O sea, si no sabemos en este momento si podemos tener un impacto negativo sobre la fauna, si podemos transmitirle efectivamente este virus, eh, tener un poco de precaución con los permisos de investigación, con las salidas a campo, con la interacción que tenemos con la fauna. Creo que es un momento muy delicado, ¿no? Eh, Sí, en respuesta un poquito a eso que vos mencionás, justo leía este trabajo que les mencioné al final, y me llamó la atención que, o sea, no solamente hacía mención a esto digamos, las actividades que involucran un contacto estrecho, sino también mencionaba las actividades que pueden estar relacionadas con dejar material contaminado con el virus en ambientes silvestres. Por ejemplo, no sé, uno dice, bueno, yo pongo cámaras trampa, no pasa nada.
Bueno, habría que ver si no existe la necesidad de tener determinados cuidados con el material que estuvo en contacto con gente potencialmente infectada y que va a quedar en ese ambiente silvestre un determinado tiempo. Por supuesto tiene que ver con la degradación del virus en el ambiente, seguramente las posibilidades son mínimas, pero la realidad es que no lo sabemos, entonces por ahí extremar esos cuidados, para los que realmente antes no teníamos ningún tipo de precaución, está bueno, porque quizás a alguien que trabajaba con cámaras trampa no se le había ocurrido que por ahí podía limpiar las cámaras trampa antes de dejarlas colocadas, por ejemplo. Tal cual. Y también con ese factor que mencionás vos de todos aquellos que pueden tener el virus y no estar presentando síntomas. Entonces decís, bueno, Uh-huh. yo no creo estar enfermo, yo no creo estar expuesto, entonces no hay problema. Y en realidad hay que extremar esas medidas de precaución, ¿no? Exacto, sí. Los invito ahora, si quieren, a todos a hacer preguntas, comentarios. Hay muchos que están escribiendo en el foro. Los invito a abrir el micrófono si quieren de manera ordenada. María Laura Borla había hecho una pregunta mientras vos dabas la charla y se tuvo que ir. Así que yo tomo su pregunta para que no quede perdida. Ella preguntaba si, a ver, la voy a buscar, tenía que ver con el ébola. Ella consultaba si el ébola se transmitía por sangre o por vías respiratorias. Mira, se conoce que el virus se transmite por sangre, pero lo que pasa es que hay, digamos, fundamentalmente, o sea, al parecer tiene que ver con el consumo, ¿sí? De carne. Pero, de todas formas, el virus puede tener posibilidades de transmitirse por otras vías. Si bien obviamente tenemos una vía que es la vía más frecuente, digamos, de transmisión, hay muchos aspectos desconocidos del virus, ¿sí? Y sí, la vía respiratoria es una de las vías postuladas, ¿no? Perfecto, muy bien. Acá Juan Garibaldi hace una pregunta. No sé, Juan, si querés abrir el micrófono y consultar, o yo leo tu pregunta. No sé si Se fue ahí Juan. está. No, está abriendo la cámara. No sé, no te escuchamos, Juan, no sé si estás hablando. Puede que tengas silenciado el micrófono. Sí, ahí está viendo el tema de la cámara. Mientras tanto, comento que Marta Carvajal nos comenta que el programa de conservación de murciélagos en Argentina hizo también esta recomendación de no salir al campo y trabajar con murciélagos, ¿no? Sí, perdón, hubo realmente algo que no dije, pero porque ayer con Lore hablábamos de tratar de que la charla no sea muy extensa. No solo el PCMA, sino también, bueno, Sarem emitió un comunicado y a nivel internacional casi todas las sociedades de mastozoología emitieron comunicados. La provincia de Tucumán, por ejemplo, sacó un comunicado especial, la dirección no es un comunicado, es una reglamentación de la Dirección de Fauna. Digo, hubo muchas, digamos, sugerencias y algunas no tan sugerencias de los organismos nacionales, provinciales. Hola. Buenísimo. Sí, Hola. Juan, te escuchamos. ¿Me escucha ahora? Sí, era una pregunta más general acerca de si estos derrames o estos pasajes de virus de animales a humanos se daban en el pasado más remoto, en tiempo histórico, y no se convertían en problemas a gran escala por la falta de comunicación entre poblaciones humanas, o se piensa que se agravó y se intensificó el problema en los últimos años. Sí, Juan, esto es una pregunta súper interesante porque mucha gente dice, bueno, a ver, epidemias hubo siempre, esto de la zoonosis existen desde tiempos inmemoriales. Sí, eso es cierto, pero yo siempre digo que las enfermedades emergentes no son zoonosis cualquiera, son una zoonosis que ocurren precisamente en el marco de una gran degradación ambiental, ¿sí? Entonces, más allá de que las zoonosis siempre existieron, de que la transmisión, digamos, de animales a humanos es algo que se estudió muchísimo, es cierto que hoy por hoy tenemos un escenario a nivel mundial que propicia,
¿sí? la transmisión de una enfermedad zoonótica, ¿sí? Entonces, así como vos lo mencionás, del tema de las comunicaciones a nivel mundial, de los contactos estrechos con la fauna, también el hecho de la gran cantidad de superficies con un disturbio profundo antrópico, genera escenarios de transmisión que en general son diferentes a los escenarios del pasado, ¿no? O sea, que de algún modo están propiciando, están generando, para mí la clave es esta, es que son nuevos escenarios, o sea, no es una transmisión de un virus de un animal a una persona tal como uno lo concibe desde la zoonosis que estudiábamos en la facultad. Estamos hablando de virus que se recombinan, de virus hospedadores que se encuentran y que tal vez nunca se hubieran encontrado, ¿sí? Si bien forman parte de procesos evolutivos que siempre han ocurrido y que ocurren, esos procesos evolutivos están atravesados por todas estas cuestiones que vos mismo mencionás. Entonces, para mí, esa es la diferencia con las zoonosis conocidas, ¿no? Y las epidemias del pasado. Gracias. Buenísimo. Sí, a veces uno se pregunta también con toda esta cuestión de las redes sociales, internet, o sea, qué tanto se ve magnificada la información y todo lo que nos va llegando, ¿no? Pero es verdad que eso que comentás, que el impacto que tenemos sobre los espacios naturales también es novedoso, digamos. Nunca en la historia hemos degradado tanto el ambiente, digamos. Y también otra cosa, esto es algo que también está muy relacionado a esto. No solamente estamos ante nuevos escenarios negativos, sino que también estamos ante nuevos escenarios positivos. O sea, ustedes fíjense que muchos proyectos de conservación hoy implican algo muy positivo, que es precisamente la reintroducción de especies o la restauración de ambientes, ¿sí? Y ustedes fíjense como ahí, en ese punto que es absolutamente loable, tenemos otro riesgo, ¿sí? Que tiene que ver precisamente con cómo se mueven esos animales de un ambiente a otro, qué patógenos están llevando de un sitio a otro. Entonces, fijarnos que estos nuevos escenarios generan incluso nuevos escenarios que en pos de la conservación también tienen que ser abordados de otra manera, no de la manera que se abordaban tradicionalmente. Hoy hay análisis de riesgo, hay un montón de cuestiones que nos ayudan a poder contribuir de manera positiva con la restauración de los ambientes, por ejemplo. Totalmente, buenísimo. No sé si Pocho, vos tenés micrófono, querés hacerle la consulta a Marcela, y también Paula Presti, que es compañera acá de Parques Nacionales de la región Patagonia Norte. Si tienen micrófono, si quieren hablar, tal vez sería bueno para... A ver. No sé si tienen micrófono, chicos, o si no, leo yo sus preguntas, no hay problema. Hola, Ana. Hola, Paula, ¿cómo estás? Buenas. Gracias, Marcela, por la presentación, buenísima. Yo tengo bastante ruido en mi casa, porque por mi pequeña está en clases, así que por ahí sí podés leer mejor la consulta. Ok, no te hagas problema, Paula, ahí la leo. Gracias. Paula decía, la consulta era, ¿se esperaría que la transmisión desde el humano hacia la fauna fuese también por gotículas ingresando por mucosas y vías respiratorias, o podría ser también a través de la materia fecal, por ejemplo? Bueno, ahí tenemos un punto súper interesante. Fíjense que hace un tiempo, seguramente habrán leído, de hecho hace poquito salió un artículo en un diario, en un prensa local, donde mencionaba que determinados estudios de efluentes, o sea, estudios de aguas hervidas, mostraban la presencia del virus incluso antes de que ocurrieran casos en personas. ¿Sí? Esto es uno de los puntos que hoy se postula como una de las estrategias de monitoreo de SARS-CoV-2 en determinadas regiones, que es precisamente monitorear qué sucede con el virus en las aguas residuales.
¿sí? O sea, aguas que están contaminadas con materia fecal de humanos, por ejemplo. Esto está estrechamente relacionado con lo que Paula, ¿no?, preguntaba, porque precisamente es un gran interrogante. O sea, ¿por qué? Porque una cosa es que el virus aparezca en aguas residuales y otra cosa es que ocurra la transmisión, ¿sí? O sea, si bien uno podría considerar a priori que la materia fecal podría, y de hecho está comprobado que puede llegar a aparecer el virus en materia fecal, hay que ver la capacidad que ese virus tiene en esa tormenta perfecta que yo les mencionaba, que tiene que ver, no solamente se refiere al spillover, sino se refiere a la transmisión. Realmente, si la transmisión fuera un evento tan sencillo, bueno, lógicamente habría mucha más gente infectada de muchos otros patógenos, pero como ven hay patógenos que tienen altísima transmisibilidad y otros que no. Entonces tenemos que estudiar un poco realmente la capacidad que puede haber de transmisión desde la materia fecal a los mamíferos silvestres, por ejemplo. Siempre es la misma respuesta, ¿no? O sea, siempre estar un paso antes, tratar de prevenir antes que lamentar y tomar los recaudos necesarios. Para mí es muy difícil dar una respuesta digamos, concreta a esto, porque todavía se está estudiando muchísimo. Lo que les puedo decir sí es que a tal punto se está estudiando qué sucede con la ocurrencia del virus en materia fecal, que se está proponiendo el monitoreo de aguas residuales para monitorear el virus en determinadas ciudades. Así que imagínense que es un punto interesantísimo para trabajar. Claro, buenísimo. Sí, a mí ni se me había ocurrido esa posibilidad, como siempre hablamos de las vías aéreas, pero... Sí, claro, es que son estos virus que tienen esta capacidad, a veces desconocida, de transmitirse, digamos, en formas que uno no concibe desde un primer momento porque estamos todos centrados en la transmisión frecuente, ¿no? Tal cual. Bueno, acá la pregunta de Pocho la voy a hacer yo porque no sé, tal vez no tiene micrófono. Dice, hola Marcela, me gustaría saber, según tu criterio, cuáles serían las especies animales de las cuales se debería tener más recaudos o pensar en suspender por el momento su captura y manipulación. Bueno, ahí un poco lo que decíamos antes. Para mí los recaudos deberían ser, pero esto es una cuestión, digamos, una cuestión personal, ¿no? Yo creo que los recaudos hay que tomarlos con todas las especies, o sea, con los ambientes silvestres, básicamente. A ver, todos los que trabajamos en ambientes silvestres habitualmente tomamos recaudos porque tenemos, de alguna manera, precaución de no enfermarnos con patógenos que puede portar la fauna silvestre. Entonces, bueno, o sea, ya habrán visto mucha gente sobre todo la gente que trabaja con roedores y con murciélagos, suele trabajar con equipos de bioseguridad. Esto es algo que es frecuente, digamos, pero que es frecuente pensando en nosotros como posibles hospedadores susceptibles. Hoy la cabeza nos tiene que hacer un clic, es al revés. O sea, tenemos que pensar que la protección es para nuestra fauna, no para nosotros, y que es precautoria, que por ahí lo que estamos diciendo hoy, después se comprueba que el virus en ambientes silvestres necesita tal o cual condición que determina que una especie se infecte o no. Entonces, como estamos en un momento de gran incertidumbre para mí, la respuesta es, bueno, o sea, si vas a trabajar en ambientes silvestres siempre tenés que tener cuidado. Ahora, hay cosas que son así, que ya se conocen. Si vos me preguntás cuáles son las especies que ya sabemos susceptibles, los felinos, los primates, los mustélidos, los prosionios, bueno, estas especies ya sabemos que comparten una gran cantidad de aminoácidos de este receptor ACE, como les explicaba, parecido a los humanos. Entonces, bueno, uno podría pensar que son las especies más susceptibles. Pero como les decía, es imposible conocer, o sea, este es uno de los factores que tiene que ver con la susceptibilidad, por empezar, si bien es un factor muy importante, y es imposible conocer la estructura en cada una de las especies que estudiamos. Entonces, bueno, los murciélagos, los prosionios, los mustélidos, los felinos, los primates, bueno, son especies que deberían, de algún modo, ser las más, si vos me preguntás, cuidadas, monitoreadas, porque hoy tenemos a ciencia cierta evidencias de que puede ocurrir
puede haber una susceptibilidad. Pero para mí la respuesta más conservadora es pensar que el principio precautorio uno debería poder aplicarlo en los ambientes silvestres en general, porque no sabemos a qué nos enfrentamos. Claro, sí, yo tenía la duda, por ejemplo, me acuerdo el mapa ese que mostraste de los coronavirus, de si afectaba solo, por ejemplo, a mamíferos o también puede ser a reptiles, anfibios, no sé, se me ocurrió qué otro tipo de Algo fauna podría importante afectar. algo importante de ese gráfico es que muestra distintos coronavirus. No, ese gráfico no es un gráfico de SARS-CoV-2. Sí, sí. Es un gráfico donde muestra una gran variedad de coronavirus que afectan a distintas especies. Es decir, hay múltiples coronavirus muy diferentes entre sí, por más que sean todos coronavirus, y que van a afectar a determinadas especies susceptibles a ese coronavirus, ¿sí? Entonces, si buscan bibliografía van a encontrar innumerables trabajos donde se mencionan coronavirus, algunos que son muy poco patógenos, que afectan diferentes poblaciones. Pero bueno, hablamos de la variedad de coronavirus, no concretamente de SARS-CoV-2, de lo cual todavía sabemos muy poco. Claro, claro, sí, muy reciente todo. Acá Tamara Ricardo dice que tiene una consulta. No sé si querés abrir tu micrófono, Tamara, y la cámara también, no hay problema. Y también, ya que estoy, Dalma Raimundi, si querés, que es compañera de parques, no sé si hiciste una consulta, si te animás, si querés hablar, también podés abrir tu micrófono después de Tamara. Hola, ¿cómo están? Mi consulta un poco ya la respondieron, pero era sobre el tema de los muestreos de mamíferos, si solamente había que evitar en caso de mamíferos silvestres o también los que involucran animales domésticos y roedores. Y después también me interesaría saber si hay alguna línea de investigación vigente para estudiar el tema del SARS coronavirus 2 en animales domésticos, acá en Argentina. Bueno, respondo un poco esa pregunta. Lo que hablamos de las especies silvestres, creo que está respondida. Para mí, personalmente, creo que la precaución nunca está de más con todas las especies ante este momento de incertidumbre que estamos viviendo. Lógicamente, a medida que uno vaya estudiando, o que no uno, pero que realmente se estudien las susceptibilidades de determinadas especies en otras regiones, uno puede empezar a pensar en, de alguna manera, disminuir un poco la precaución. Pero de todas maneras recordemos que siempre que trabajamos con fauna silvestre, trabajamos con medidas de bioseguridad. Entonces, si bien las medidas de bioseguridad que tomamos habitualmente son para protegernos nosotros y que hay que hacer ciertos ajustes para proteger a la fauna, digamos, de todas maneras, trabajar con equipamiento de bioseguridad siempre es recomendable. Y después, respecto a la última pregunta que me hacías, sobre las líneas de investigación, te cuento. Efectivamente, hace muy poquito hubo una convocatoria de la agencia donde se subsidiaron determinados estudios en relación a COVID-19. Si bien la mayoría de los estudios que se financiaron son estudios que están relacionados al diagnóstico del tratamiento en humanos, y hoy por hoy todos los recursos están destinados, la mayoría de los recursos están destinados a precisamente a la salud humana, lo cual es lógico, hay algunos estudios financiados que tienen que ver con estudiar el SARS-CoV-2 en animales. Hay creo que 4 estudios subsidiados que están, digamos, que van a estudiar precisamente eso, el SARS-CoV-2 en animales domésticos y silvestres. Y bueno, la realidad es que hay muchas líneas de investigación que se están abriendo, pero que bueno, también se está esperando un poco a este momento en el cual no haya una interferencia con los recursos, digamos, del Estado destinados a la salud de las personas, ¿no? O sea, esto es la otra vez escuchaba que se hablaba de cuál es el momento epidemiológico ideal para hacer tal o cual cosa. Seguramente el momento epidemiológico para
estudiar determinados coronavirus en ciertas especies animales no sea hoy, pero tal vez sí la foto de lo que pasa hoy. Tal vez sí sea importante muestrear hoy para poder más adelante, con otros recursos, poder analizar esas muestras. Pero, digamos, la instantánea de lo que está pasando hoy es algo que personalmente creo que sería muy interesante no perder. Pero bueno, es cierto que hoy los recursos están destinados a otro lado, y bueno, lógicamente uno tiene que pensar estrategias para no perderlo, pero no estar compitiendo con la salud humana. Sí, perfecto. Y cerca de los humanos también, acá hay una pregunta de Entre Ríos, de alguien que trabaja en epidemiología aparentemente, y pregunta si el tema de los animales domésticos, sobre todo perros y gatos, hay estudios de transmisión de ellos a las personas. Creo que es un poco lo que vos mencionaste, ¿no? Que fueron más descubrimientos más que estudios, ¿no? Sí, hay ahora, después sí eso les puedo compartir, a los que estén interesados, hay un par de trabajos que muestran los casos reportados en gatos y en perros. Estos casos casi siempre, de hecho creo que salvo en un caso que no se pudo comprobar, estuvieron asociados a humanos positivos, es decir, que se postula que la transmisión ocurre del humano a los animales. Lo que me preguntan acá concretamente es si los animales pueden transmitir. Esa es una realidad que hoy digamos, científicamente no podemos comprobar, pero sí existe uno o dos trabajos experimentales que están demostrando que la potencialidad existe, ¿sí? Entonces, estos sí son trabajos científicos que están diciendo, bueno, potencialmente los gatos pueden transmitirle a un gato que está alojado en una jaula contigua. ¿Eso qué significa? Bueno, ¿qué va a significar? Precisamente que esto es algo experimental. No es algo que uno pueda tomar a rajatabla, pero sí es importante considerarlo para estar alerta, yo creo. Sí, perfecto. Gabriel Gurtler, perdón, tiene una pregunta en relación al consumo de alimentos con carne y leche en cuanto a la transmisión, también vinculado a este tema, dice, ¿cuáles son las condiciones que se tienen que dar? Cocción, pasteurización, entre otras. Hola, La realidad, Marcela, ¿cómo estás? Acá te lo amplío que después abajo te lo completé con algo. Por ahí mi pregunta apuntaba más allá de que hay distintos contextos, ¿no? Los que hoy vemos claramente que estamos al día todo el tiempo por la caza que se incrementó en algunas áreas y en donde el consumo de animales silvestres es una realidad. Por otro lado está el tema de los mercados ilegales, como por ahí esto que se mostraba, que se les llama como esto los mercados de la miseria, ¿no? En China. Y por otro lado, digamos, los mercados oficiales. Entonces, si por un lado, con lo que no es oficial y es directo de consumo de silvestría a los hogares, digamos, hay que tomar qué condiciones son las que propician el contagio y si los organismos de control debieran tomar más medidas para asegurar que con todas estas cuestiones que van pasando tan rápidamente de un lado a otro, pueda llegar a afectarnos en la salud. sí, acá, ¿cómo estás? Acá hay algo que es muy importante aclarar. La transmisión, digamos, el spillover ocurre desde murciélagos, un intermediario, personas en China, ¿sí? Donde las especies silvestres en las cuales ocurre este salto zoonótico se encuentran en estudio y muchas veces no se sabe a qué especies estamos haciendo referencia concretamente. Entonces, el spillover, o sea, la transmisión que da lugar al SARS-CoV-2, que hoy se transmite entre personas muy eficazmente, es algo que de alguna manera nos aleja de pensar que hoy por hoy puede ocurrir un spillover entre especies de nuestra fauna silvestre en nuestro
contexto con el mismo coronavirus. O sea, para que esto ocurra deberían esas especies infectarse y debería poder ocurrir la transmisión entre especies silvestres, cosa que hoy, por suerte, no estaría ocurriendo. Lo que sí, obviamente, me parece, por ahí no sé si entiendo bien a qué va la pregunta, pero lo que sí me parece importante es que no estamos hablando solamente de COVID-19, solamente de SARS-CoV-2, sino que estamos hablando de que así como pudo haber ocurrido un episodio de spillover en China, bueno, puedan ocurrir otros episodios de saltos zoonóticos con otros coronavirus o con otros virus entre especies silvestres y los humanos en nuestro contexto, ¿no? O sea, en nuestro país, en nuestros ecosistemas. Entonces, siempre es un punto interesante y es uno de los puntos que más se abordan cuando se trata de trabajar en uso sustentable de determinados recursos animales para consumo. Y es uno de los puntos a tener en cuenta, o sea, las condiciones de riesgo a las cuales uno puede estar expuesto. Pero bueno, la realidad es que estamos hablando de otros posibles escenarios y otros posibles virus. No creo que esto hoy por hoy pueda llegar a estar ocurriendo en escenarios silvestres en nuestro ambiente. Digo, me parece que estamos por suerte un paso antes, que es tratando de evitar que esto pudiera llegar a ocurrir con una potencialidad muy baja, ¿no? Bárbaro, gracias. Por ahí lo que tomé en cuenta fue como con todos los coronavirus, cuando mencionaste el caso de los camellos y el consumo de leche y el tema de cómo le llegó a los cerdos con los murciélagos, ¿no? Cómo en distintas situaciones de coronavirus se han dado por ahí escenarios y saltos distintos y de alguna u otra manera el destino que llega al humano o tiene que ver con, digamos, con este caso de SARS-2 que es distinto, o en los otros casos que vos mencionabas estaba, de hecho, el tema del consumo de leche o del consumo de carne. Sí, el consumo de leche y de carne está bastante comprobado para el caso de la transmisión de MERS, que ocurre. O sea, ocurre hoy, el brote está vigente. Bueno, pero muy limitado geográficamente, ¿no? Eso también es interesante. Pero sí, entiendo que de alguna manera un poco es la pregunta que nos hacemos todos. Esto ocurre en diferentes regiones del mundo con diferentes coronavirus. ¿Qué sabemos de coronavirus en Argentina? ¿Qué sabemos de posibilidades de saltos zoonóticos en Argentina? Bueno, la realidad es que no sabemos prácticamente nada en animales silvestres, ¿no? Gracias, Marcela. De nada. Muy bien, acá tengo un comentario de Aristóbulo Maranta, que es el encargado del Departamento de Conservación del Parque Nacional Palmar, creo que tal vez lo conoces. Sí, aclara que no tiene micrófono, así que voy a leer su pregunta. Dice, muy relevante el problema del flujo viral de humanos a los animales con el agravante de la pandemia del COVID-19. Me parece que es necesario amplificar esta alerta. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, quiere hacer algún comentario, abrir su micrófono. Bueno, mientras tanto agradezco a Aris porque está muy bueno que de alguna forma todos los que trabajamos con fauna tomemos conciencia de esto. Yo entiendo que a veces implica como un escenario un poco más engorroso, ¿no? En el trabajo cotidiano, en las precauciones. No todo el mundo está de acuerdo y mucha gente dice, bueno, hasta que esto no se compruebe, esto no tiene sentido. Y bueno, la realidad es que, digamos, cuando trabajamos en conservación y cuando trabajamos en salud, el paso previo es lo más importante. Entonces, la prevención es lo más importante, entonces estar alertas ante lo que pueda estar sucediendo es realmente nuestra responsabilidad como investigadores, como profesionales de la salud o profesionales de la conservación. Buenísimo. Sí, gracias, Marcela. Hay algunas preguntas que tal vez se van repitiendo. Acá Luciana pregunta, vinculado a los animales silvestres, zonas urbanas y periurbanas.
Dice, ¿qué podemos pensar sobre el contacto estrecho con mamíferos silvestres en zonas urbanas y periurbanas? Por ejemplo, murciélagos y comadrejas y en las áreas protegidas urbanas. A mí, con respecto, voy a hacer un comentario tal vez personal con respecto a esto, me da un poco de miedo que se vivió como un terror hacia los murciélagos, ¿no? Desde que saltó todo este tema de la pandemia mundial y el coronavirus, parecía que todos tenían que salir a matar a todos los murciélagos que tenían en la casa, en el techo, en el galpón, y como una psicosis, ¿no? En contra de estos animales. Nada, un comentario, nada más. No, claro, es un tema que preocupa muchísimo y que muchas veces hasta podría decirte que condiciona la información que se le da al común denominador de la gente. Yo, la verdad que muchas veces me opongo a no dar esa información, me parece que tenemos que trabajar fuertemente en saber cómo darla, la información, pero no podemos negar que el riesgo existe. Entonces, de algún modo, y también respondiendo a la pregunta no me acuerdo quién había preguntado, pero bueno, respondiendo a esta pregunta, nada, el tema de los animales domésticos y de los animales silvestres en áreas urbanas y periurbanas, es cierto que hay determinados escenarios donde, obviamente, no estamos hablando de SARS-CoV-2, estamos hablando de las posibilidades de spillover de muchos patógenos, ¿sí? No exclusivamente de SARS-CoV-2 y podríamos decir no de SARS-CoV-2, porque hoy por hoy ya sabemos que la transmisión eficiente sea persona a persona y para SARS-CoV-2 debemos tener precaución. Pero desde animales a las personas, que es lo que preocupa, ¿sí? Bueno, desde animales a las personas, considerar que son estos nuevos escenarios que de alguna manera propician estos ambientes de interfaz. O sea, yo no puedo decir que el riesgo no exista. O sea, lo que tengo que lograr es que la gente por ahí empiece a comprender que estas especies están formando partes de ecosistemas que son ecosistemas muy complejos, ¿sí? Sobre todo los ambientes urbanos y las áreas periurbanas son realmente complejas. Entonces, para mí ahí la clave es en evitar el contacto estrecho. O sea, como decíamos, el spillover es una tormenta perfecta. Implica muchos componentes que se tienen que alinear de manera perfecta para que eso ocurra. No va a ocurrir siempre, ¿sí? Por suerte. Se deben alinear un montón de factores para que eso ocurra. Y todos esos factores pueden estar íntimamente relacionados con cuestiones antrópicas, que permitan que eso tenga esa línea y nos permita que ocurra el salto. Entonces, ¿qué sucede en ambientes donde tenemos, no sé, murciélagos en las ciudades, roedores? Bueno, por un lado, el tema de especies exóticas invasoras con roedores es un tema aparte, ¿no? Un mundo aparte. Pero para el caso de las especies nativas, para mí la clave es esa, tratar de evitar el contacto estrecho y obviamente preservar los ambientes naturales de los animales silvestres para que no no se incremente esa chance de contacto con las personas. Perfecto, buenísimo, Marcela, gracias. Hablando de esto de los recaudos que hay que tener, Dalma Raimundi consultaba si nos podías contar o ejemplificar un poco más qué medidas de recaudos tendríamos que tener para actividades de manejo de investigación con la manipulación de la fauna en los parques, ¿no? Dice, más allá de tal vez el uso de mascarillas y guantes, pero así como mencionaste lo de las cámaras trampas, no sé si puedes comentarnos algo más. Sí, obviamente habría que ver cada caso puntual, pero digo, me parece en líneas generales, creo que trabajar con quizás un equipo de bioseguridad, no para poner una cámara trampa, ¿no? Pero digo, si uno va a tener un contacto estrecho con animales, por ejemplo, si va a hacer una captura, bueno, primero habría que evaluar si la captura o el movimiento de animales es algo que no se pudiera hacer en otro momento. ¿Sí? O sea, claro, si esto es algo electivo o es un rescate, donde vos tenés un animal que no podés dejarlo morir ahí, entonces tenés que ir a rescatarlo. Entonces, primero eso, yo creo que ese es el primer punto. Bueno, ¿esto es electivo o es una urgencia? Bueno,
Una vez que decidimos eso y decimos, bueno, esto no elijo hacerlo o no hacerlo, lo tengo que hacer. Bueno, lo tengo que hacer, ¿cómo lo hago? Y entonces ahí sí, si lo tengo que hacer, el cómo lo hago tiene que ver con tomar las medidas de precaución para evitar que nosotros podamos llegar a contaminar esos ambientes. Y básicamente es uso de guantes, uso de equipo de bioseguridad, ¿sí? Mamelucos o camisolines de bioseguridad, máscaras y máscaras con filtro N95, que son de alguna manera las adecuadas para esta situación de contacto, digamos, de posible contacto. Eso es en líneas muy generales, pero ya les digo, está el documento de salud, está el documento de ambiente, donde habla de cada uno de los puntos. Por ahí no habla concretamente de investigación, pero habla bastante de rescates, y bueno, son básicamente los trabajos que actualmente se hacen, ¿no? Y además algo clave, no es lo mismo el escenario epidemiológico en todas las regiones del país, porque hay regiones donde tenemos una transmisión comunitaria y donde el riesgo es mucho más alto, y otras regiones donde no hay transmisión comunitaria, y entonces hay que ver realmente cuál es el tiempo que uno debería esperar para considerar que el riesgo es menor, Claro. ¿sí? De transmisión es menor. O sea, hay miles de factores que obviamente atraviesan esta decisión. Pero bueno, hay mucha bibliografía publicada que nos puede ayudar a poder poner las pautas, ¿no? Buenísimo, sí, creo que desde Parques Nacionales nos vamos a tener que poner un poco a tono con esto. Todavía todos los parques están cerrados, entonces no hay ningún inconveniente por el momento, pero sí a poquito vamos a tener que ir pensando cómo la nueva normalidad, ¿no? Como se dice ahora, o sea, cómo vamos a encarar este tema de la investigación y la protección de la fauna silvestre, que, bueno, es un poquito nuestra función, ¿no? Y sé que desde Parques, o sea, Eve Ferreira, ella había estado trabajando, de hecho había consultado con algunos otros profesionales por fuera de Parques, y había estado trabajando en alguna serie de recomendaciones que estaban considerando dentro de Parques, así que, bueno, no estoy segura en cuál de las coordinaciones y demás, pero sé que hay mucha gente de Parques preocupada por esto y trabajando en esto, ¿no? sí, ni hablar. Creo que Eve colabora mucho con la Delegación Regional Centro, allá en Córdoba, así que seguramente puede ser que venga una propuesta por ese lado. Como un último comentario acá, me sumo yo al comentario de María Eugenia Utquez, perdón, yo con la pronunciación de los apellidos, es el tema de todos los trabajos que hacemos cada vez más, ¿no? de traslocación o reintroducción de especies, que era parte de lo positivo que vos mencionabas, de a poquito nos vamos animando, ¿no? Cada vez más cuesta porque hay mucha incertidumbre, el riesgo es grande, pero entendemos que es una herramienta más para ayudar a los ecosistemas a recuperarse y bueno, todas las precauciones, siempre se habló de la cuarentena, pero ahora la cuarentena tiene otro peso, ¿no? O sea, cuando te pega una pandemia mundial, creo que todos vamos a estar, no digo reticentes, pero sí más precavidos y más cautelosos en las precauciones que tenemos que tener. Y acá María Eugenia dice, un caso interesante de riesgos en una reintroducción sería el de los ciervos de Estados Unidos y enfermedad de Lyme, por ejemplo. Yo no conozco el caso, pero... Bueno, pero podemos ampliar un poco. Sí, hay casos también más cercanos, digo, más allá de este caso que mencionás de ciervos. Los ciervos son reservorios, son hospedadores silvestres de algunos agentes, como el que provoca la enfermedad de Lyme, y también algunas cerliquias. Estos ciclos habitualmente ocurren entre ciervos, roedores y garrapatas. Entonces, lo que tenemos es ciclos que de alguna manera funcionan de manera perfecta en determinados ambientes. Cuando uno saca a un hospedador de determinado ambiente y lo lleva a otro, donde se puede encontrar con otros vectores, con otros reservorios, bueno, ese desequilibrio puede primero estar trasladando el patógeno hacia otra región donde el patógeno no existía y donde las condiciones pueden ser absolutamente favorables, o no, pero pueden ser favorables
para ese patógeno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vos llevás determinadas especies a áreas donde la abundancia del vector que transmite ese patógeno es altísima y el patógeno no estaba, lógicamente digamos, esperable que el patógeno empiece a ocurrir en esa región donde antes el patógeno no existía. Entonces, a nivel de lo que es la vigilancia epidemiológica de las enfermedades emergentes, los movimientos de animales tienen que ser de alguna manera estudiados en profundidad en cuanto a las implicancias de las enfermedades, sabiendo que el riesgo siempre existe. ¿Por qué? Porque hay un montón de patógenos en la fauna silvestre que uno desconoce. Entonces, partir de la base, 3 cosas para mí. Poder conocer los patógenos que circulan en las poblaciones silvestres que van a ser objeto de un movimiento. Conocer los patógenos que circulan en el área receptora, ¿sí? Conocer cómo es la transmisión y saber que vos tenés ese set de datos que conocés, pero que existe una gran cantidad de patógenos que vos no conocés y que es parte del riesgo que uno está o no dispuesto a asumir cuando hace un análisis de riesgo, ¿sí? Que por supuesto uno suele llegar hasta un determinado punto, decir, bueno, hasta acá corro el riesgo, a partir de acá ya no. Así que bueno, creo que eso es algo súper interesante a considerar en estos nuevos escenarios de estrategias novedosas de conservación, ¿no? Sobre todo en nuestro país. Sí, Perfecto. perdón, Sí, yo quería, ahí lo escribí en el chat, pero nosotros desde la Dirección Regional NEA de Parques Nacionales creo que somos el área técnica que mayor cantidad de proyectos de manejo activo de fauna tenemos actualmente vigentes. Tenemos cerca de 8 proyectos de manejo activo de fauna. O sea, le digo eso para involucrar dentro de esa definición. Hay reintroducciones de animales y hay traslocaciones de animales entre jurisdicciones, entre diferentes jurisdicciones. Y bueno, puntualmente 2 de las especies que se están activamente reintroduciendo y con propuesta de traslocación son cérvidos. Después tenemos un proyecto de reintroducción de yaguareté, un proyecto de reintroducción y traslocación de tapires, otro con pecarí de collar, e incluso tenemos proyectos de reintroducción con citácidos, que sabemos que también son animales que presentan algunos problemas de zoonótico, ¿no? Por eso quería plantear eso y la necesidad de en un futuro contar con, estamos empezando a armar comités científicos que puedan opinar sobre cada uno de esos proyectos en particular y la necesidad de contar con especialistas en estos temas en particular para el análisis de los proyectos. Gracias, Juan. Sí, muchos de estos proyectos los conozco, no todos, pero muchos los conozco porque algunas veces se me ha consultado y porque, bueno, concretamente para el caso de ciervos es justamente una de las especies sobre las que nosotros trabajamos. Y sí, efectivamente tomo lo último que mencionabas. Me parece que estos nuevos escenarios plantean la urgente necesidad de empezar a trabajar de manera conjunta, porque realmente es muchísima la información que uno puede utilizar para poder tomar decisiones. Solamente que hoy por hoy la información está desperdigada. Entonces, lograr que uno pueda unir toda la información que existe para tomar una decisión, nos va a permitir hacer un análisis de riesgo adecuado. Pueden ver, hay muchísima información sobre cómo se hacen los análisis de riesgo de enfermedades cuando se mueve fauna. Hay unos manuales excelentes de la IUCN que les recomiendo bajar, están en español, están buenísimos.
y hay incluso algunos cursos online que son interesantes y que se pueden llegar a hacer, que nos invitan un poco a pensar, a darnos cuenta cuántas cosas hay que tener en cuenta cuando se mueven animales. Yo entiendo que esto es un problema que nos atraviesa a muchos, y que no hay otra forma de resolverlo si no es de manera conjunta y tomando una decisión que sea en pos de la conservación. Entonces, para mí es eso, hay mucha información desperdigada, hay muchos profesionales que saben mucho de cuestiones relacionadas a riesgos, y creo que lo que hay que hacer es generar esos espacios donde toda esta información pueda ser puesta en común y se puedan tomar decisiones que con un nivel de riesgo aceptable permitan beneficiar a determinadas especies, ¿sí? O bueno, o no hacerlas, pero sí es cierto que el hecho de traslocar o no, reintroducir o no, mover o no determinada especie, tiene que hoy por hoy estar asociada a un análisis de riesgo, ¿sí? No hay duda, yo creo que hoy no tenemos más evidencia que la pandemia actual para darnos cuenta, como decía Anita, la importancia de realizar, de poner el ojo en los patógenos, que es algo en lo que siempre hemos fallado. O sea, realmente los patógenos nunca, como empecé la charla, los patógenos son recontra estudiados en los humanos, se sabe un montón en los animales domésticos, los animales silvestres, bueno, nada. ¿Por qué? Porque muchas veces los patógenos que ocurren en la fauna silvestre son muy silenciosos. Entonces, lo que pase con esas poblaciones va a pasar posiblemente, a veces no, ¿no? Pero posiblemente después de muchos años y sea muy difícil atribuirle ese movimiento a ese patógeno que fue o vino con la fauna, ¿no? Así que bueno, sí, adhiero a lo que dice Juan de poder generar estos espacios. Buenísimo, sí, coincido totalmente. Muchas gracias, Marce. Para ir cerrando, tengo una consulta de Mirta Carvajal, que la reiteró por las dudas que no lo hubiéramos visto. Dice, ¿existe alguna publicación o fuente de información resumida de brotes de enfermedades zoonóticas emergentes en América Latina? Sí, hola Mirta, ¿cómo estás? Sí, existen un montón de publicaciones que tienen que ver con diferentes patógenos emergentes que hoy afectan a nuestra región. Muchísimos de ellos relacionados a flavivirus, por ejemplo, emergentes y reemergentes. Por ejemplo, fiebre amarilla se considera reemergente y es una de las emblemáticas que tenemos en nuestra región. Después tenemos muchos otros flavivirus, como encefalitis de San Luis. Bueno, obviamente dengue, zika, chikungunya, o sea, tenemos un montón de patógenos que están circulando, que posiblemente tengan origen en la fauna silvestre y que están circulando hoy en las personas. Entonces sí hay un montón de enfermedades emergentes que de alguna manera están, y reemergentes, que están apareciendo en nuestra región. Y después tenemos algunas otras que son, podría decir, incipientes los estudios que tenemos. Por ejemplo, en nuestro caso, nuestro grupo de investigación estudia patógenos transmitidos por garrapatas, o sea, estudia los reservorios silvestres de determinados patógenos transmitidos por garrapatas. Y ya tenemos varios resultados de algunas erliquias que son patógenas y que son emergentes, que se encuentran en poblaciones silvestres y que pueden ser un riesgo para los humanos porque en otras regiones ya provocan enfermedad en humanos. Entonces, fíjense qué interesante poder estudiar ese punto, digamos, en ese paso anterior, digamos, para poder decir, bueno, tenemos esto, prevengamos para evitar que las personas se infecten. Buenísimo, Marcela, te agradezco un montón. Yo estoy en Río Negro, en San Antonio Este, del lado de la costa, y también me gustaría saber si los brotes de janta que hemos tenido cada tanto, inclusive acá en San Antonio hace unos años, en 2013, tuvimos un brote de citacosis, 33 casos en humanos comprobados, por el tráfico de cotorras desde el Valle del Río Negro, los tendríamos que meter ahí, ¿no? Esto porque a mí muchas veces me vienen a consultar, yo trabajo en conservación de aves playeras y un poco de murciélagos, y muchas veces me consultan
en estas cuestiones. Me parece que es importante esto que vos decías de las interfaces, ¿no? Donde tenemos más disturbios y donde hacemos tráfico de fauna, estamos abriendo la puerta, ¿no? Sí, sin duda, creo que sí, justamente estos dos casos que mencionás también están íntimamente relacionados a cuestiones de contacto, ¿sí? O sea, contacto estrecho, nuevas áreas de interfaz doméstico silvestre-humano, y sí, claramente son esos los sitios donde hay que poner el ojo para poder trabajar en la prevención, completamente de acuerdo. Gracias. Buenísimo, muchas gracias a las dos. Quedan algunas preguntas, pero me parece que ya nos hemos pasado del tiempo. Para no extenderlo más, propongo ir cerrando acá. Le voy a pasar, antes de despedirnos, la palabra a Guillermo Martín, que es el director de la CRECE, de la Coordinación de Parques Nacionales. Yo me despido acá y gracias a todos, gracias Marcela. Gracias, Ana. Bueno, realmente la charla tuvo un contenido excelente y este esquema de mayor participación creo que ayuda a que sea más entretenido, es una ida y vuelta. Nos estamos adaptando a todas estas plataformas, siempre agregamos algo y tratamos de aprender y transmitir esta experiencia. Y por lo menos esto de que vamos cambiando es producto de ese esfuerzo, sobre todo de Anita y de Lore. Marcela, realmente lo tuyo tiene una calidad, una síntesis, una didáctica y una paciencia para poder analizar cada uno de los temas y las preguntas y todo, que es admirable, extraordinario. No te tuve nunca de docente, mirá, pero es como si lo fuera, realmente aprendo mucho y me gusta. Por ahí, bueno, dejando de lado esto, por ahí lo vi que estuvo escuchando y nos escucha siempre Jacinto Esperanza, que fue ministro de Ambiente de Santa Fe, y que tanto impulsó y empujó y ayudó con los Ramsar de la provincia de Santa Fe, y particularmente con el Ramsar Delta y Jaucanegas. Entonces, bueno, realmente que escuche en silencio todas las charlas, a mí me encanta. De vez en cuando, algunas veces lo cruzo y es una persona con un compromiso enorme. Fuera de eso, siendo las 12:19, una maravilla, creo que nadie se aburrió, por lo menos es lo que da la impresión, y Marcela sigue con una sonrisa. Así que grandes saludos para todas, todos, y un beso, Marcela. Bueno, muchas gracias, realmente les agradezco muchísimo el espacio y bueno, me alegra mucho poder compartir esto con ustedes. La verdad que creo que en este momento que estamos viviendo, poder hablar de enfermedades y poder contar un poco lo que sabemos, que es una nada al lado de todo lo que podemos aprender, y poder aplicar esto a escenarios reales es fantástico. Creo que eso es una gran ganancia para todos.